Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica. A través de la pantalla de Canal 24 Horas han pasado poco más de 3 semanas desde que el presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de reforma de pensiones en cadena nacional ante todo el país. Ya conocemos el detalle del proyecto, se está discutiendo en el Congreso y aquí en este programa, en esta edición, queremos profundizar en cómo ha ido avanzando justamente esa conversión. Pero antes, le queremos ver quizás el vaso medio lleno en cuanto a la economía. Ciertas noticias que podrían ser más halagüeñas en un escenario complejo. Pese a este escenario del momento económico del país, en las últimas semanas ha subido el número de ofertas laborales a medida que nos acercamos al verano. En el comercio y en la agricultura ya se están viendo este fenómeno. ¿En qué rubro te gustaría trabajar, por ejemplo? De vendedor siempre he sido vendedor. Bueno, estoy postulando en el área de jefe de local, administrador de restaurante. Básicamente administración, porque eso fue lo que estudié. Estoy buscando algún cajero que tenga que ver con eso. Son parte de los cientos de miles de chilenos que por estos días están buscando empleo o mejorar sus condiciones salariales. Para todos ellos, esta época del año puede ser la gran oportunidad. Es que pese a las proyecciones de recesión económica, diversos sectores productivos se alistan para vivir un pic de ofertas laborales. Tiene que ver con las vacaciones que se enfrentan en periodos de enero y febrero, diciembre, y altas temporadas, como es en el caso de pic de agro, comercio, fin de año. Sectores como el comercio, restaurantes, hotelería, turismo, agricultura y trabajos administrativos son intensivos en mano de obra durante el verano. Así ya lo detectan en el sitio trabajando.com, donde hay disponibles 110.000 plazas laborales, cifra que ha venido creciendo exponencialmente en las últimas semanas. Esto es un incremento del 13% en 4 semanas, lo cual se traduce en que en el rubro del comercio estamos llegando cerca de las 20.000 ofertas laborales disponibles, un incremento del 47% respecto a lo que había 4 semanas atrás. Y en el mundo de los servicios estamos hablando también de un número similar, cercano a las 20.000 ofertas laborales disponibles. Margarita lleva 2 meses buscando empleo como operaria de producción. A las complejidades propias de la economía, advierte que por su edad también es más difícil conseguir una plaza laboral. Pese a ello, espera pronto volver a trabajar. Ahora postulé como a 6 o 7 trabajos, espero que me llamen porque otra vez he postulado y no me han llamado nada. Será también por la edad que piensan que uno, porque tiene pasado de 50 años, piensan que uno es como que no les sirviera. Les cuesta más buscar trabajo. ¿Tengo esperanza? Sí, no la pierdo. ¿Pierde la esperanza? No, es lo último que se pierde. Pese al difícil momento económico, hay oportunidades. Informarse bien, preparar correctamente el currículum, conocer algunos tips para ir a una entrevista son parte de las recomendaciones que incluso entrega gratuitamente el Estado. Mira, CENSE creó una plataforma laboral que quedan en nuestra oficina, donde existen terapeutas ocupacionales que los pueden orientar, desde la confección, tal como lo mencioné, de la confección del currículum hasta cómo presentarse en una entrevista de trabajo. Hacemos el nexo, el acompañamiento con las empresas, los vinculamos tanto al trabajador con las empresas y hacemos un acompañamiento. Hay gente que de repente se deprime un poco porque, no sé, creen que no son adecuados para determinados perfiles. También hay mucha gente que postula ofertas que no van de acuerdo con su perfil, entonces yo creo que también es una cuestión de informarse un poquitito más, de poder gestionar también su información curricular para poder llegar a donde tienen que llegar. Además, existe la Bolsa Nacional de Empleo, plataforma web, donde las personas pueden postular a diversas plazas laborales, aprovechando que se acerca el pic de las ofertas de trabajo. Ahora sí, profundizamos con el tema que nos convoca en esta edición de Mirada Económica. Lo decíamos en la presentación, casi 3 semanas que se presentó el proyecto de reforma a las pensiones. Estamos aquí en el estudio con José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. José Luis, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. A ver, cuéntanos, José Luis. A ver, llevamos 3 semanas de discusión. Para muchos ha habido harta carga ideológica. Uno ve mucha diferencia en los sectores políticos en la conversación. Tú participaste de la Comisión Bravo, que operó hasta el año 2015, sí, que existen documentos, recomendaciones, has estudiado el tema de las pensiones durante muchos años. ¿Cómo has visto esta discusión? Estas primeras 3 semanas, por ejemplo, de este tercer proyecto en los últimos 6, 7 años. Claro, es complejo. El tema es muy complejo. Siempre van a haber muchas aristas de cómo querer resolver este sistema. Hay un diagnóstico que en general es bastante claro, que hay que mejorar urgente las pensiones.
Entonces, en este sentido, la reforma propuesta por el gobierno recoge de buena manera varios elementos que más o menos hay un consenso de por dónde ir avanzando. Obviamente ya hay cosas que son más de carácter un poco más ideológico y por lo tanto ahí es más difícil ponerse de acuerdo. Hay cosas que rescatas y obviamente cosas que quizás tú dices, aquí tengo mis aprehensiones. Por ejemplo, ¿cuáles son las que rescatas de este proyecto? Rescato que aumenta la tasa de contribución para financiar pensiones. En ese sentido es clave el avanzar en esta medida. Eso es algo que se viene proponiendo desde la Comisión Marcel del 2006. Entonces ya llevamos demasiado tiempo con un diagnóstico bastante claro que el 10% de contribución al sistema era insuficiente. ¿Cuáles son los puntos que quizás tú tendrías mayores aprehensiones? También hay puntos quizás quiero yo personalmente destacar, como el tema de los beneficios para mujeres, el tema de maternidad, el tema de lagunas previsionales. Hay harto tema en ese aspecto que es bien, por lo menos es bien transversal el apoyo. Claro, exactamente. O sea, hay un conjunto de elementos que contribuyen a generar lagunas previsionales. Una es que las mujeres, por ejemplo, en esta sociedad que todavía tiene rasgos de machismo, son las que se quedan en mayor frecuencia al cuidado de adultos mayores y los hijos. Y por lo tanto, en ese sentido, se posterga su entrada al mercado formal laboral. Y por lo tanto, el proyecto recoge una forma de, por ejemplo, considerar 2 años de contribución en cotizaciones para quienes se dedican como cuidadores. Eso es muy positivo. También las mujeres, per se, tienen una expectativa de vida más larga y, por lo tanto, la reforma considera utilizar una tabla de mortalidad única para el cálculo de las pensiones y compensar, entonces, la pensión de la mujer con un máximo de compensación del 10% del valor de la pensión, algo que es bastante positivo también. ¿Cuál es tu mayor aprehensión de lo que hemos conocido de este proyecto, que son casi 400 páginas? Es harto. Hay aprehensiones, siempre va a haber una aprehensión de confiar en toda creación de entes estatales que gestionen, que administren, que puedan invertir, incluso se considera dentro del proyecto. Entonces, siempre existe la percepción de que un privado lo puede hacer más eficiente y en ese sentido, entonces, va a importar mucho cómo se haga esta estructura. Claro, es una estructura que sería inédita en nuestro país. De acuerdo a tu experiencia, lo que tú has podido estudiar, en otros países, esta experiencia nocional, ¿cómo ha invertido el Estado? ¿Cómo le ha ido el Estado? Si nos ponemos, por ejemplo, no sé, Suecia, el caso más emblemático que se quiere replicar en nuestro país. Esas inversiones del Estado, ¿dónde ha invertido el Estado sueco? ¿Cómo le ha ido en esas inversiones? Sí, mira, hay que tener presente que en general estas inversiones en varios de estos países que tienen implementados estos mecanismos tienden a invertir, por ejemplo, en una mayor proporción en activos alternativos. Algo que ha mostrado una mayor rentabilidad a largo plazo, pero que tiene temas de liquidez. ¿Activos alternativos como cuáles, por ejemplo, para que la gente entienda en su casa? Sí, activos alternativos, por ejemplo, comprar un edificio y arrendarlo como oficina, que es un proyecto de varios años, pero que es bastante rentable. También como activo alternativo está la compra de deuda privada, por ejemplo. Hay países como Canadá que permiten que con sus fondos de pensiones compren empresas cerradas más pequeñas, como tenemos acá en Chile, sanitarias, por ejemplo. Y estos son elementos, por ejemplo, este tipo de inversiones que han aplicado otros fondos nacionales en otros países, ¿son distintos a la fórmula que aplica hoy día, por ejemplo, a las AFP? Claro, cada fondo tiene un componente distinto, pero ¿es muy distinto lo que aplican las AFP? Es que claro, efectivamente, porque la AFP con el actual esquema de multifondo, al menos mi visión es que ha fallado en el sentido de lo que se le quiso dar. O sea, se quiso dar una buena directriz de educar a las personas, de invertir de acuerdo a su horizonte de vida. Pero no se educó a las personas. Pero fallamos en eso, en la esencia, en educar a las personas que esto es de largo plazo. Hicimos la carrera delante de los güeyes. Exacto, y por lo tanto las personas comenzaron entonces a asesorarse de cambios frecuentes de fondos que al final terminaron dañando, minando su rentabilidad. Y supimos qué pasó con esas instituciones también que solamente te estaban aconsejando. Y al final es tan importante cuidar la rentabilidad porque un punto porcentual de más rentabilidad de largo plazo se traduce en un 20% más de pensión. Entonces, ¿cómo se va a armar todo lo que es inversión en este esquema nuevo? Es muy clave y lo que se propone es que esta naturaleza sea de los Targeted Date Fund, que son fondos que invierten de acuerdo a la edad del grupo, cohorte de edad. Por lo tanto, eso va a permitir que aunque las personas se pueden cambiar de gestor, van a ir a un fondo que va a estar también... ¿Te hace sentido a ti el fin de los multifondos? Que es una discusión, ¿te acuerdas? Que también estuvo en la Comisión Bravo y que es bien transversal. Que fue una herramienta, pues, Comisión Bravo del 2015, los multifondos parten en el 2002, ya había una evaluación en el 2015 de que esto no resultó. No resultaba bien, efectivamente. Entonces, en materia de inversiones, lo que uno espera es como poder invertir en herramientas de largo plazo, vehículos de largo plazo que te entreguen una mayor rentabilidad. Y esa rentabilidad de esos fondos nacionales, si uno también hace el comparativo en otros países, en Canadá, tú ponías el ejemplo, en Suecia, si tenemos las rentabilidades hoy día de los multifondos, que quizás es de los elementos que a las AFP
poco se les puede criticar, siempre se puede rentar más, pero es de los elementos que uno dice, aquí es de su caballito de batalla, podríamos decir, la rentabilidad en 20 años, no los últimos 2, 3 que ha sido bastante mala, pero ¿cómo, si se compara con esa rentabilidad? ¿Es mayor? ¿Es menor? Lo que pasa es que con los Targeted Date Funds la rentabilidad debiera ser mayor, al menos esperada. Sin embargo, hay que tener un cuidado. El 6% de cotización que va a ayudar a financiar solidaridad, ese 6% va a tener una rentabilidad distinta, va a entregar una rentabilidad técnica, no la real. Porque justamente ese diferencial de rentabilidad es lo que va a permitir también pagar mayores componentes. O sea, se va a ser más conservador de alguna forma para que esa rentabilidad, si es que es mayor, vaya hacia otras personas. Es que más conservador o no, se va a ocupar parte de esa rentabilidad y te van a entregar una rentabilidad técnica más baja. No, por eso te digo, se entrega algo más conservador al cotizante. Claro, va a ser algo más estable, con un cálculo de más largo plazo, pero que en el fondo lo que considera en forma un poco, no quiero decir escondida, porque suena feo cuando uno es escondido, pero que en el fondo va a estar súper transparente, no te van a entregar la rentabilidad completa. Y con esa diferencial de rentabilidad por el volumen de recursos que pretenden gestionar, es lo que va a permitir contar con un fondo para pagar, por ejemplo, mejores pensiones a los actuales pensionados. Sí. ¿Tú ves problemas, José Luis, por ejemplo, otro economista como David Bravo han puesto el acento, quien encabezó la Comisión Bravo, en la transición? Porque estas cuentas nocionales, un tema súper técnico que la gente lo puede ver bien lejano, pero han resultado o han tenido cierto éxito cuando la transición se hace de un sistema de reparto a este sistema, pero no del sistema que tenemos en nuestro país a este sistema. Sí. ¿Tú tienes aprensiones para esa transición? ¿Qué tipo de problemas podrían haber si es que esa transición tiene algún problema? Primero que nada, que en ese sentido David Bravo ha puesto un énfasis bastante importante en eso y de hecho con respecto a cómo han hecho los cálculos, los supuestos para ver la evolución del gasto público, porque en el fondo lo que tú necesitas es avanzar en legitimidad del sistema y sostenibilidad de este fondo. Sí, legitimidad que hoy día el sistema actual no tiene. Que el sistema actual no tiene porque en general se le atribuyen las bajas pensiones. Sin embargo, cuando uno entiende un poco más la dinámica, es más profundo el tema. Entiende que el tema es mucho más profundo, que requieren contribuir, que hay fuertes lagunas previsionales. Pero volviendo un poco al cauce de lo que levantan como crítica académicos como David Bravo, de la transición. De la transición hace mucho sentido, sobre todo en un fondo que en un inicio no va a acumular recursos, porque básicamente con la gradualidad que se propone del aumento para llegar a ese 6%, básicamente va a requerir que se le inyecten recursos al principio. Esto va a obedecer a esta lógica de cuentas nocionales, entonces va a importar mucho este reajuste. Si la persona percibe que la rentabilidad de un gestor privado es muy distinta de la gestión de este 6%, claramente va a haber un problema social de legitimidad. Entonces, ahí importa mucho cómo transparentar, cuánto es lo que se proyecta por ejemplo, de tomar de esta rentabilidad. La discusión es súper compleja porque tú y yo ya sabemos en qué lado de la vereda estamos, si vamos a ser aportantes o vamos a ser receptores de beneficios cruzados que se van a generar aquí de mayor solidaridad. Cuando uno trata de buscar un diseño de un sistema de pensiones, trata de buscar el mejor sistema de pensiones que se proyecte de aquí a 100 años, 70 o 100 años para adelante. Entonces, si yo sé que voy a ser alguien que va a contribuir más a esto, como que básicamente no lo voy a querer legitimar. Alguien que va a ser un receptor, sí le interesa que haya solidaridad. Entonces la discusión parte mal. Como que de alguna manera habría que pensar casi en cuál es la pensión que tú quieres que tengan tus nietos que puede que no tengas. Y ahí como que tú dirías, me preocuparía tener una nieta mujer porque yo no quiero que sea discriminada en el mercado laboral, claro, que ya tiene un 30% menos de salario hasta ahora, con el mismo nivel de competencia que los hombres y que se traspasa entonces a menor contribución y que por el hecho de ser mujer vive más. Entonces te gustaría pensar en tu nieta y decir, me gustaría un sistema que corrigiera esta diferencia que hay entre género. ¿Cómo corregimos diferencias salariales? Ahí tiene que haber una reforma por el mercado del trabajo, porque si tú no mejora eso, vas a seguir generando diferencias. Lo que tú decías es que el tema hoy día, vamos a ir a la pausa en Mirada Económica, el problema es mucho más profundo, por ejemplo, hoy día que las AFP. El tema del mercado laboral que no conversa con el actual sistema de pensiones. José Luis, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Antes les vamos a contar que todas las empresas independientes del rubro necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le debe los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad, todo esto y mucho más es posible en Kame ERP. Nos integramos con los bancos, con el Servicio de Impuestos Internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes de 12 UF al año, toda la información en kame.cl. Pausa en Mirada Económica. Mirada Económica.
Dicen que siempre hay un chileno y en la lucha contra el cambio climático también nuestro compromiso es seguir produciendo minerales mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. Conoce más en compromisominero.cl. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el economista de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, a razón de la reforma de pensiones. José Luis, lo dejamos anunciado antes de ir a la pausa. Este famoso autopréstamo que permite este proyecto, porque todavía no es una reforma, es un proyecto. Este autopréstamo a 5 años de que te jubiles, 1 millón de pesos, ¿cómo lo ves tú? ¿Uno siente que se puede abrir una ventana para eventuales futuros retiros? Yo creo que justamente es una ventana innecesaria. Esto entró a última hora. De hecho, es un guiño al partido de la gente. Exactamente. Reconocía la autoría, no es plan inicial de la propuesta de este gobierno. Entonces, ahí es donde, claro, uno entiende también, yo soy técnico, y entiendo que los políticos tienen restricciones políticas, que los técnicos no tenemos por qué considerarlas muchas veces o considerarlas en el análisis. Acá, claramente, esto es algo que a las personas les gusta. Les gusta la idea de la liquidez, les gustó la idea de los retiros. Y por eso es que podemos ver que incluso todavía hay gente que está yendo en búsqueda del 6º retiro. Entonces, es peligroso porque uno necesita acumular un fondo para pagar mejores pensiones. Y por lo tanto, el hecho de que exista este autopréstamo, que puede ser muy necesario, si uno entiende que hay necesidades, pero deberían haber otros mecanismos para hacer respuestas de corto plazo. El objetivo de las pensiones es financiar algo en la vejez, en el largo plazo, donde importa mucho que estos recursos se capitalicen en el tiempo. Y para que se capitalicen, tú tienes que tener un fondo que vaya aumentando y no disminuyendo. En entrevista con Diario Pulso, la economista Paula Benavides, para que usted la conozca, asesora en materia de pensiones, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, una persona más bien ligada al progresismo, pone una idea en la discusión que es bien incómoda en el mundo político, José Luis. Llama a discutir el aumento de edad de jubilación, que no está incluido en este proyecto. Claro, uno pone ese tema en la discusión y políticamente hoy día es inviable. ¿Por qué es necesario discutir el tema de la edad de jubilación? Que en la práctica hoy día los hombres y mujeres se están jubilando 2 años después de la edad legal. Sí. Y lo vemos en la práctica. Sí. Mira, debo mencionar que a mí el año pasado me asignaron, o sea, no me asignaron, me adjudiqué un proyecto para la misma subsecretaría para evaluar este tema de la edad legal de retiro. Y hay varios países en el mundo que han hecho aumentos, por ejemplo, de los 65 a los 67 años, y otros lo han indexado a la expectativa de vida, como para poder financiar un cierto número de años con las pensiones. También acompañado con un mercado laboral que permita a esas personas poder acceder. Hoy día en Chile es bien No, pero hay que tener la transición, porque si uno siempre se queda con que hay una complejidad para el mercado laboral, no termina haciendo nada. Porque, no, pero te digo que vaya acompañado una cosa de la otra. Claro, porque el aumento de cotizaciones de 6 puntos porcentuales también tiene un costo para el mercado laboral, pero al final hay que pensar en el largo plazo ahí. Es necesario, sin embargo, políticamente es difícil de tocar. No hay un político que lo haya tomado como bandera de lucha decir... y no sé si vaya a haber. Y no lo va a ver. Tampoco uno ve un grupo como pasó en Inglaterra, que fueron las mismas mujeres que fueron a protestar para que le subieran la edad de retiro. Es complejo ese escenario de pensar que se puede dar acá, pero es necesario porque es una de las variables que afecta fuertemente las pensiones. José Luis, tú personalmente, y lo hemos conversado aquí muchas veces en este programa, tú eres de la idea, porque aquí también hay una discusión que es netamente ideológica. ¿Qué entendemos por un sistema mixto? Muchos entienden un sistema mixto por, aquí está la cotización nuestra del trabajador hoy día, y también el aporte del Estado, el pilar solidario, hoy día la PGU. Pero otros entienden, y es parte del proyecto del gobierno, que es aquí hay una PGU, hay un aporte o una solidaridad entre cotizantes y el aporte nuestro, de cada trabajador. Tú has ido mutando, de alguna forma, de un mundo hacia otro. ¿Por qué? Porque en el 2015 yo fui uno de los dos... Pero bien defensor que el sistema mixto son 2 pilares, listo. 2 pilares, y que participaba el sector, el gasto del Estado con una pensión solidaria y el aporte que tiene el trabajador. Ya era mixto para mí. Sí. Entonces esa discusión para mí no es tema ahora. La mutuación que he tenido en forma personal en el tiempo era que yo estaba en la línea de que todo aumento de cotizaciones fuera a cuentas individuales, porque ya era insuficiente el 10%, y era insuficiente para todos en general, incluso para el que cotizaba de manera regular, porque no iba a alcanzar a llegar bien. Hay un segmento que alcanzaba a llegar bien, pero los de alta renta tampoco. Uno quiere un sistema que funcione para todos. Entonces, ¿por qué hay una mutuación? Porque justamente se requiere aumentar ya las pensiones. Y la única manera que hay es que haya solidaridad entre aportantes al sistema, porque el Estado no dispone de los recursos. La eficiencia señala que es mejor que con recursos públicos de la nación se financie una solidaridad, pero el recurso no tiene esos dineros.
tampoco podemos pensar que hay impuestos que podemos ya subir para hacer este financiamiento. O sea, tocar el IVA ya es prácticamente imposible de seguir subiendo más el IVA. Es alto, es muy y ya alto. esta reforma tributaria, la que estamos discutiendo, incluye justamente pagar parte de la PGU. Exacto, tocar la base de ingresos, porque aquí en Chile tenemos un problema. El impuesto a la renta, la mayor parte de las personas no lo pagan. En otras partes del mundo... Pero tú hablas de un concepto que es bien claro. Tú hablas de aquí hay que transar eficiencia por paz social. Sí, o sea, porque la eficiencia es que se pague solidaridad con recursos de la nación, pero como el Estado no tiene los recursos, en este caso es mejor transar por paz social y que básicamente aquellos que tienen más terminen financiando a los que tienen menos. Eso es parte de vivir en sociedad. José Luis, por último, porque es importante también lo que ha sucedido, fue parte de la conversación las últimas semanas, de que el gobierno entregue los datos, los insumos de cómo se llegó a esta reforma, a estos cálculos, el efecto en empleo, el efecto en salario, el efecto en esto, que se lo entregue a diferentes universidades, institutos, analistas, economistas, como tú, te mencionabas antes a David Bravo y otros tantos, creo que son 19 que van a recibir justamente estos insumos. ¿Por qué es importante en el diálogo, en esta conversación, que ojalá la tercera sea la vencida, que los institutos y el mundo privado también tengan los datos de esta reforma, el dato más fino, de cómo se llegó a eso? Porque es importante, como esto es una política pública y de largo plazo, es importante que más personas miren esto. ¿Qué mejor que te hagan los estudios gratis? O sea, en el fondo que te critiquen, si es que hay algo que criticar, si hay una propuesta de mejora, que uno diga, oye, esto hace mucho más sentido, beneficia a un mayor número de personas, mejora más las pensiones. O sea, en el fondo, mientras más miradas hayan a algo que entre comillas, es tan crítico e importante y además que tiene un enorme componente de gasto estatal en pensiones, qué mejor que participen más centros. Claro. ¿Cómo has visto tú, por último, se nos va el tiempo, el rol que ha jugado en esta discusión las AFP? Porque han lanzado una campaña que mismo la salió a contrarrestar el superintendente de pensiones, que lo que estaban informando no era correcto. Dicen, la mayoría de los cotizantes van a recibir una pensión más baja si esa cotización adicional no va a su cuenta individual. Una campaña que ha sido criticada también por el mismo ministro Marcela, ministra del Trabajo. ¿Cómo has visto la campaña de las AFP para contrarrestar derechamente esta reforma? Lo que pasa es que uno entiende que son los incumbentes actuales y que van a tratar de defender el... ¿Es su pega? No, no creo. Yo también estoy en la línea que no es el rol de hacerlo de Uno esa puede manera. entender que cubra sus intereses, sí, pero hoy día la ley les mandata a administrar fondos de pensiones, no a hacer campaña. Exacto. Entonces yo creo que obviamente uno entiende que es parte de una industria que está viendo que van a hacer cambios estructurales y por lo tanto está tratando de defenderse como industria. Ahora, lo que ocurre también es que han tenido críticas media injustas porque uno entiende que el problema de las pensiones es más de fondo que solamente atribuírselo a ellas. Pero también las AFP llegaron bien tarde a esa conversación, Exacto, cuando el agua estaba aquí arriba. Exacto, que es algo que se pudo haber descomprimido mucho antes y haber buscado soluciones que ya venían de demasiado tiempo sintiéndose los malestares. Y es más, de hecho, el mismo economista, David Bravo, venía percibiendo que había un problema a nivel individual y él levantó la encuesta de protección social el año 2006 primero. Entonces, hay bastante antecedente y que se ha seguido estudiando con esa encuesta qué es lo que pasa en la realidad de las pensiones. Entonces, hay miradas que son muy interesantes, pero ya llevamos más de 15 años. Ya entonces requerimos definitivamente avanzar. ¿La tercera va a ser la vencida? Ojalá, pero veo difícil. Yo honestamente, siendo alguien del punto de vista técnico, veo que poner de acuerdo a 16 partidos es súper complejo. José Luis Ruiz, te agradecemos este espacio con Mirada Económica. Súper, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía en Canal 24 Horas. Siga en la compañía de nuestro canal de noticias. Chao, chao. Mirada Económica